Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Este día viernes 11 de septiembre de 2020, son las 7:26 de la noche. Y yo estoy acá, santo, para dar una palabra que mi Señor quiere que se la dé. El Señor siempre me está exhortando que dé su palabra, que dé su palabra. Dice que no importa que llueve, truene, esté como usted, pero que saque su palabra. El día de ayer todavía, la semana pasada me había exhortado, el día de ayer yo no sabía qué me pasaba, no entendía. Las cosas de Dios son un misterio, nosotros no las entendemos. Y yo no entendía. Y vino el poder de Dios sobre mí y me volvió a exhortar. Me volvió a exhortar y me dijo que no callara, que diera su palabra, que si yo callaba las piedras iban a hablar. Entonces tengo un compromiso con Dios. Yo no sé de Biblia, pero el Señor me da los versículos. Y esos versículos son los que yo le vengo a dar. Yo soy sincera. No le vengo a decir, a presumir aquí que yo sé de Biblia. No sé de Biblia. Pero desde enero que empecé a dar la palabra del Señor, desde enero, Él me ha dado los versículos, porque me dijo, yo te voy a dar lo que tú vas a hablar. Cuando me dijo, yo te voy a dar lo que tú vas a hablar, me estaba diciendo, no vas a hablar lo que tú quieras. Me estaba diciendo, no vas a hablar lo que a ti te da la gana. Vas a hablar lo que yo quiero para el pueblo. Vas a hablar lo que yo quiero que escuchen. Eso era lo que me estaba diciendo el Señor. Así es que aquí estoy nuevamente, bien exhortada, bien regañada. Porque como que a medida pasa el tiempo, a nuestra vida, nos vamos desanimando. Tenemos aflicciones. El diablo nos dice cosas que no debemos de escuchar. Pero que yo soy una persona con problemas de salud. Hay veces que por eso no puedo dar la palabra. Pero Él dice que en que sea así como usted, que llueva, truene. Así es que yo podré estar tirada en la cama, pero me levanto nomás para dar su palabra y de ahí me vuelvo a la cama de nuevo. Yo tengo un compromiso con Dios. Yo lo tengo con Él. No Él conmigo, yo lo tengo con Él. Porque Él me sostiene. Y si Él me sostiene, yo tengo que ganarme el pan de cada día, sirviéndole al Señor. Ese es mi compromiso que tengo con el Señor. Si no, me va a dejar de proveer. Mire, vamos a Mateo 23. Le voy a leer del 1, pero el versículo que mi amado me dio es el 13. Es el 13 el versículo que el Señor me dio. Pero yo le voy a leer un poco más. Le voy a leer del 23, del 1 hasta el 13, hasta que llegue el versículo que el Señor me dio. Dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Ay, perdón. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Señor amado, la gloria es tuya, Santo, poderoso. Tú no compartes tu gloria con nadie, amado mío. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras.
Jesús les decía a sus discípulos que hicieran todo lo que los fariseos y los escribas hicieran, menos sus obras, porque sus obras eran malas. Porque dice, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Les decía que eso no lo hicieran, porque ellos decían que hacían y no hacían nada. Porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus mantos. Usted sabe que los judíos llevan unos flequitos aquí así largotes, que hay gente que se los hace todavía en estos tiempos, se saca unos mechones y se los saca para afuera, esos flecos. Dice, aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas, en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros. Dice que no llamemos a nadie maestro, porque un maestro es. Maestro, ¿qué quiere decir rabí? Un maestro es, dice, que es el Cristo. Fíjese, el Señor los enseña hasta cómo nosotros debemos de hablar, porque nosotros le llamamos maestro a todo. La gente, los pastores dicen que son los padres espirituales de la congregación. Déjeme decirle que eso es mentira. Aquí dice que a nadie llames padre, dice, nomás al que está en los cielos. Entonces el Señor los exhorta y los enseña a hacer las cosas como Él quiere, no como el humano los enseña, porque el humano está llevando todo lo contrario de lo que es de Dios. El Cristo, este maestro que está hablando aquí, que dice que Él es el Cristo, el maestro es el Cristo. Él es mi Cristo, Él es mi maestro, Él es el que me guía, Él es el que me enseña, Él es mi pastor. Él es mi pastor y es mi maestro. Y Él es mi Padre, el que me tiene aquí dando su palabra, el que me está dando la oportunidad de pelear mi salvación. Porque yo no me congrego, yo me congrego aquí con el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Yo en casa me congrego, porque a toda iglesia donde me paraba, me corrían, porque el Señor les daba, los exhortaba, entonces me corrían. Fui a 3 iglesias, nada más en 5 años que tengo, fui a 3 iglesias, donde no duré ni un mes, me corrían, porque el Señor me usaba exhortándolos. Y usted sabe que nosotros como humanos no nos gusta que los exhorten, no nos gusta que los digan nada. Nosotros pensamos que estamos perfectos, que estamos haciendo las cosas bien. Pensamos que nosotros lo sabemos todo y nunca nos gusta que los corrijan. No nos gusta que los regañen, no nos gusta que los corrijan, porque nosotros pensamos que nadie los tiene que decir nada. Déjeme decirle que Jesús, el actor y consumidor, Él los puede decir lo que quiera. Nuestro Señor Jehová los puede decir lo que quiera. Nosotros lo que debemos que hacer es escuchar y humillarlos. Claro que él no va a venir a decirle a usted, se lo va a decir por medio de una sierva. Y eso es lo que a estas personas les incomoda. Pero es el Espíritu Santo quien lo usa a uno para hablarles a ellos y corregirlo y decirles que están haciendo mal. Y sabe que lo que hacen, te corren a ti junto con el Espíritu Santo. Y por eso muchos andan perdidos en la calle, muchos se han ido. Porque tal vez el Señor los empieza a usar y los corren. Pero a mí me corrieron de sus congregaciones cochinas, sucias, porque eso me demuestra a mí y le demuestran a Dios que no eran de Dios. Entonces, pero yo no dejé de buscar del Señor. Yo no dejé de buscar del Señor todo el tiempo, aunque me corrían. Yo llegaba a casa, me desgarraba llorando, pero yo seguía adelante y seguía adelante. Y cuando yo hacía errores que yo sabía que estaban mal ante de Dios, me retiraba por un mes, por 2 meses, y de ahí seguía de nuevo, parándome de nuevo, hasta que un día me dijo el Señor,
A pesar de todo lo que has pasado, no has dejado de buscarme, me dijo. No vayas a ningún lado ya. Yo voy a estar contigo como tuve con Moisés, me dijo. Voy a estar de día nube, de noche columna de fuego contigo. Así es que aquí busca de mí, que aquí voy a estar contigo. Ya no vayas a ningún lugar, me dijo. Entonces, y me mostró, porque cuando yo veo a alguien, por ejemplo, si yo voy a YouTube y busco una prédica para escucharla, el Señor me muestra cosas de aquella persona para que yo ya no vea aquella persona. Ahí me está demostrando que aquella persona está mal y que yo no puedo estar escuchando aquella prédica de aquella persona porque no me ve edificar, porque si yo la sigo escuchando, lo que va a hacer, si diablos tienen, diablos te van a dar. Entonces el Señor me muestra, como el Señor me ha mostrado a mí de la Naniche Rivera, me ha mostrado de la Versalina Nivar, me ha mostrado de un Ernest Zúñiga hondureño, me mostró de este Maldonado a los principios, me mostró de una señora que yo la llamaba hermana y me dijo que yo ya no la llamo hermana, la llamo por su nombre. Me mostró en la misma noche que me mostró de la Versalina, me mostró a la señora. Entonces, y la señora me dijo, me llamó y me dijo, ¿qué pasa, hermana? ¿Por qué se ha alejado? Y no me ha alejado, no sé, pero el Señor me mostró que no está allá en sus caminos. Entonces el Señor me mostró eso. Entonces, y ahí me mostró también de otro pastor donde me corrieron llena del Espíritu Santo. Me mostró de ese pastor también todito y me dijo que lo exhortara. Pero como me corrieron no se lo llegué a exhortar. No le llegué a exhortar al hombre. Pero un tiempo después el Señor me habló y me dijo, lo que te di no es tuyo, me dijo. Lo que te di no te lo di para ti, me dijo. Te lo di para que se lo dieras a este hombre. Y me dijo lo que le iba a decir otra vez. Y aparte de eso, el Señor, cuando me dijo que no era mío lo que me había dado, sino que me lo había dado para que yo se lo hablara a este hombre, me le añadió más. Y yo no tenía el número del teléfono del hombre donde me habían corrido. Y tuve que conseguir el número y darle el mensaje al hombre. Entonces, y por todas esas cosas, lo corren a uno. Entonces lo que hace el Señor, darme palabra y que yo la dé aquí, porque a decir, de ahí no me la pueden correr, de ahí no la pueden tocar, santo, poderoso, y la gloria es del Señor, porque Él me está dando palabra aquí por misericordia. Y me dice, no calles, no calles, no calles, da mi palabra, saca mi palabra, me dice. Si no entiendes, me dice, sácala que le entiendas, me dice el Señor. Pero como aquí no es con mi conocimiento, sino que con el de Él, que doy su palabra. Entonces, aquí doy, así voy yo dando su palabra. Los que damos en el Maestro, gracias a Dios que tengo tiempo. Maestro dice que el Maestro es Cristo y todos vosotros sois hermanos, ya ve. Le voy a repetir otra vez, dice que los escribas y fariseos les gusta que les llamen, dice, rabí, rabí, que significa maestro. Pero vosotros, dice, no querráis que os llamen. No querrás que lo llamen porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Dice que nosotros todos en la congregación, todo lo que significa el cuerpo de Cristo, dice el Señor que somos hermanos, que ahí no hay ninguno maestro, dice. Y ya ve cuántos hay en las congregaciones. Yo he escuchado, cuando yo me meto al YouTube a escuchar prédicas, yo he escuchado que dicen, soy maestro de la escuela bíblica, soy maestro de la escuela dominical, soy maestra y maestro y maestra, dice. Y aquí dice que ninguno de nosotros querramos, dice, aquí dice, querráis, dice, ninguno de nosotros queráis que lo llamen rabí. Dice que ninguno de nosotros querramos, dice, que lo llamen rabí, porque un rabí hay, un maestro y un rabí hay, dice, que es Cristo, dice, que todos vosotros somos hermanos, dice, ya ve. Dice que nosotros somos hermanos, mire, y está en palabra del Señor, porque está en letra roja. En la Biblia, toda letra roja fue la palabra que habló el Señor. Y las que están en negra fueron los que hablaron mis amados apóstoles. Todas esas negras fueron los que hablaron los hermanos apóstoles.
Pero toda la letrita roja que está en la Biblia es palabra de mi amado Señor. Fue lo que salió de la boca de mi Señor Jesucristo. Dice, y no llaméis Padre. Mire, aquí está lo que le estaba hablando. Y no llaméis Padre. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ya ve, que no le llamamos nadie a Padre al que esté en la tierra, dice. Porque uno es vuestro Padre, el que esté en los cielos. Ya ve, uno es nuestro Padre, el que esté en los cielos. Así es que el pastor está blasfemando porque cuando uno dice cosas que no están escritas en las palabras y que las interpretan mal, y cuando uno dice cosas que no tienen lógica, uno está blasfemando, y mucho más están blasfemando contra Dios, porque dice que nosotros no debemos de usar el nombre de Dios en falso. Y mire esto diciendo que son, dice mis hijos espirituales, están diciendo que nosotros somos sus hijos. Y la Biblia está diciendo que todos somos hermanos. Fíjese cómo son las cosas, cómo las manejan al revés. Por eso todo el evangelio de mi Señor está sacado de contexto. Por eso el Señor dice que este no es el evangelio de Él. No estoy hablando del de la Biblia. No es el evangelio de Él, el que está circulando en el mundo. Santo, dice el Señor, que hay dos mundos. Ve que yo tengo la oración de Jesús, que el Señor me puso a hacerlo también. Esta madrugada el Señor decía que hay dos mundos. El mundo, donde está el ateo, el impío, dijo, que es el mundo donde está el diablo, vea. Y está el mundo cristiano, dice, donde dice que son de Cristo, dice, pero viven el mundo completo dentro del evangelio, dijo el Señor. Entonces el mundo está dividido en dos mundos, decía el Señor esta madrugada. El mundo del impío y el mundo del evangelio, dijo. No dijo que es el evangelio, dijo que es el mundo. Yo le he dicho que vaya a la oración de Jesús y ahí va a escuchar cómo el Señor se glorifica y cómo el Señor habla y los exhorta y los dice lo que está mal y lo que no debemos de hacer. Y esta madrugada el Señor decía que habían dos mundos, que el evangelio era un mundo, dijo, un mundo donde vivían lo del mundo, dijo. Hacían todo lo del mundo y decían que eran evangelios y estaban viviendo el mundo, dijo. El mundo de allá lo han traído para el evangelio, decía el Señor. Así es que el mundo está dividido, dijo, en dos partes, dijo el Señor. El mundo del impío y el mundo del evangelio, decía el Señor. Entonces vamos al 10. Ni se ha llamado maestro, dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya ve, lo vuelve a repetir aquí, que no lo llamemos maestro, porque uno es el maestro, el Cristo, dice. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ya ve, dice que el que es mayor que nosotros es vuestro siervo. Y cuando dice que es mayor que nosotros, dice que lo va a servir a nosotros. Y que hace el que es mayor que nosotros, el que tiene una responsabilidad, no quiere mover un dedo. Quiere que le carguen la Biblia, que le tapen la botella de agua, que lo carguen, que lo besen, que lo bañen. Líbrame, Dios. Eso es lo que quiere hacer. Eso es lo que hace, pues. Fíjese, aquí está diciendo. Aquí lo está diciendo el Señor lo que no debemos de hacer. Entonces los equivocamos. Porque hay muchas personas que andan haciendo la obra de Dios, pero cargan un escuadrón atrás, que es el que les limpia hasta la cara y el que les carga sus cositas. Y eso no tiene que ser así. Mire que si yo le sirvo al Señor, yo cargo con todas mis cositas acá. Yo solita cargo con mis cosas y no le voy a poner mi responsabilidad o mi obligación a nadie. Tenemos nosotros no sentarlos a que los ayuden. Estamos mal, fíjese. Y vamos al 12. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjese cómo dice el Señor, que el que se enaltece será humillado
y el que se humilla será enaltecido. Y usted no sabe de qué manera los humilla el Señor a nosotros. Y es triste y es doloroso, pero lo tenemos que hacer. A la otra vez yo estaba molesta y me tocaba que dar la palabra del Señor. Y no era mi error ni era mi culpa. Y a mí me tocaba sacar la palabra del Señor y me vine a parar aquí. Intenté 2 veces darla y no la pude dar. Entonces le dije, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Pues, y ya no di no saqué la palabra, no la saqué al aire. Entonces cerré la Biblia y ya no la di y me fui a seguir orando. Entonces me dijo, tienes que ir a pedir perdón. Y yo lloré y le dije cosas al Señor, porque le dije, ahora sí, le dije, ahora el malo hay que pedirle perdón. Entonces ahora los malos somos nosotros, le dije yo, y el bueno es lo que los hace daño a nosotros. Entonces me dijo, tienes que ir a pedir perdón, me dijo, y me dio este versículo. Me dijo la palabra con este versículo 12. Me dijo, tienes que ir a pedir perdón porque el que se humilla, me dijo, va a ser exaltado, me dijo. Y el que se exalta será humillado. Con este versículo me regañó el Señor. Tienes que ir a pedir perdón. Y yo lloré, y lloré, y lloré. Pero fui. Y el siguiente día ya pude dar la palabra. Y ese mismo día me tocaba la oración de Jesús. Y fue cuando el Señor me dijo que lloviera, tronara, pasara lo que pasara en mi vida, yo no tenía que detener su obra. Me dijo que yo tenía que sacar la palabra y tenía que sacar la oración de Jesús, que no tenía por qué detenerla, porque ese día como yo había cometido ese error, ¿verdad? Yo no quería sacar la oración y el Señor me exhortó y me dijo, tienes que sacarla, por nada te tienes que detener ni tienes que detener mi obra, me dijo. Pero ya había ido yo a pedir perdón. Y fíjese cómo es la gente. La gente sabiendo que es culpable y usted va a pedirle perdón. Se hacen más los víctimas. Piensan de que el culpable es uno y que el malo es uno y que ellos son los buenos. Porque como usted le está yendo a pedir perdón, entonces ellos piensan, pues yo tengo la razón, yo soy el bueno. Porque si ella fuera la buena no viniera a pedirme perdón. Pero como ella cometió el error, por eso me viene a pedir perdón. Pero como yo no soy culpable, y no que la mala es ella, por eso me viene a pedir perdón. Porque si yo fuera el culpable no me viniera a pedir perdón. Así dice la gente. Entonces y vienen y aceptan el perdón, pero arrogantemente. Así lo aceptan. Pero bueno, aunque me dolió a mí hacerlo, fui y lo hice. Pero lloré y le dije al Señor, esto no es justo, le dije. No es justo, porque la culpa no la tuve yo, le dije al Señor. Porque así como el Señor me exhorta y me ve aquí dando su palabra, yo parezco un Jonás también. Me peleo con el Señor. Entonces, y me dijo el Señor, el que se humilla será exaltado. Así me dijo, y ya pude dar su palabra, porque acuérdate que dice su palabra, que si tenemos algo con el hermano y vamos a ir a ofrendar, dice que no ofrendemos, que dejemos la ofrenda y vayamos a arreglar los problemas que tenemos con el hermano y vayamos a arreglarlos. Se está diciendo que vamos a pedirle perdón y de ahí que vayamos al altar a poner la ofrenda. Fíjese, y a mí me pasó eso aquí, cuando iba a dar el Salmo 103 creo que iba a dar, que lo iba a subir aquí al aire. Me pasó 2 veces yo queriéndolo subir y no me dejó el Señor, hasta que fui de nuevo a orar y me dijo que tenía que pedir perdón. Así es que tenemos que hacer esas cosas. 6 minutos, mire, se me fue el tiempo hablando. Pero bueno, Dios lo quiso así y no le di lo que le iba a decir. No le di lo que le iba a decir. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Ya estamos en el 3 en el que el Señor me dio. Hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto les dijo el Señor a los fariseos, porque ellos ni agarraban la palabra del Señor, correteaban al Señor y correteaban y no querían que nadie más, escuchara la palabra de Dios.
Ellos no escuchaban al Señor, no escuchaban lo que el Señor les decía, no escuchaban la palabra, no querían escuchar al Señor Jesús, de ninguna manera lo querían escuchar, lo que querían era del principio era matarlo. Y todo aquel que quería escuchar al Señor, todo aquel que se reunía al Señor y escuchaba al Señor y seguía al Señor, lo expulsaban de la sinagoga. Eso hacían los escribas y fariseos. Entonces el Señor les dice aquí que no, que ni entran ellos ni dejaban entrar. Esto pasa en las iglesias, mire, esto pasa en las congregaciones, de que el que está ahí, que tiene años y años, y va llegando un hermanito recién llegando, y viene el Señor y lo usa, y viene aquel y empieza a hacerle la vida imposible al hermano. Aquí llega lo que yo le estaba diciendo, que a mí me corren de las iglesias. Entonces, ellos están ahí, ya están muertos, ya están como fuera de la voluntad de Dios, ya mataron, alejaron, le dieron carrera al Espíritu Santo, pero viene un hermanito encendido con el Espíritu Santo, porque se va convirtiendo, y cuando uno se va convirtiendo, Dios te trae así, para allá y para acá, hasta que ya puedes caminar, Él te suelta. Entonces empiezan estos a hacer la vida imposible, empiezan a hacer la vida imposible al hermanito, hasta que lo corren, lo que han hecho conmigo, que me han corrido. Entonces, pero yo he tenido la fortaleza, porque a mí no fue el humano que me hizo el llamado, a mí pasó las de Saulo, a mí quien me trajo a sus caminos fue Jesús. Él fue el que me trajo, Jesús me trajo a sus caminos. Entonces por eso yo no corrí al mundo. Yo lloré aquí en casa y le lloré al Señor, y aquí me desgarré. Y aquí el Señor me habló. Entonces yo no corrí al mundo. Yo no me descarrié, ni me he descarriado en estos 5 años, gracias al Señor. Pero estas personas que ni entran ellos, ni van a entrar ellos al reino de los cielos. El reino de los cielos es Cristo. Ni van a entrar ellos al reino de los cielos, ni dejan entrar a los hermanitos. Les dan carrera. Mire cuántos hermanos andan allá afuera. Y la traen con Dios, diciendo, no, que yo no creo en Dios, porque esto y esto me pasó. Si no fue Dios quien le hizo eso, fue el humano que se lo hizo. Si yo le agarro a usted y le insulto y le digo, y usted se va de la congregación, es culpa mía de que usted se vaya de la congregación. No es culpa de Dios, porque si usted se va de la congregación, pero usted sigue de pie en su casa, de rodillas, ahí va a tener una comunicación con Dios. Y Dios la va a apoyar, porque no es Dios que está mandando a nadie a correr de la iglesia. No es Dios, es el humano. Es el humano que lleva envidia, lleva amargura, lleva maldad en su corazón, santo, poderoso. Entonces esto está pasando, mire, vaya a su Biblia y lea el versículo 13 del 23 de Mateo. Del 23 de Mateo, váyase y lea el 13, que fue el que el Señor me dio. Y enfóquese ahí si quiere. Pero todo lo que le he dado acá, hoy no solo, yo pensé que eso más se lo iba a leer, pero no más se lo leí, sino que se lo expliqué todo. Por eso no me alcanzó el tiempo, porque yo nada más tengo media hora, porque la cámara no me graba más de media hora. Entonces mire, pero como yo le digo, que las cosas son como Dios las lleva, no como yo quiero. Así quiso el Señor que lo hiciera, así lo hice, y yo encantada, porque era algo que yo no me lo esperaba. Mire, me gustó. Me quedan 2 minutos. Así es que esto está pasando en las congregaciones. Esto está pasando en el mundo entero. De que ellos ni buscan de Dios, ni van a entrar en los cielos, ni van a entrar en el reino de Dios. Y ahí van poniéndole el pie a todos los hermanitos. Ahí van poniéndole el pie a todos los hermanitos que están en el mundo, blasfemando contra Dios. Si Dios no tiene la culpa. Mire, les decía esta mañana el Señor Jesús, en oración de Jesús, les decía el Señor eso mismo que yo lo estoy diciendo. Les decía, yo qué culpa tengo de lo que te haga el humano, les decía. Yo no tengo la culpa, le decía, de las piedras de trompiezo. Tú sígueme a mí y no me dejes a mí, que yo no soy culpable, le decía el Señor. Fíjese, si mi Señor es grande y el Señor es grande y maravilloso. ¿Y qué somos nosotros para no humillarlos, pues? Pero cuando estamos encorajados, estamos con la ira, y los manda el Señor que hagamos eso, no les gusta, pero ya cuando ya estamos en paz y en tranquilidad, que ya la ira los bajó,
ahí aceptamos la exhortación que el Señor nos da y la vemos de otra manera. Entonces, esto pasa si a usted, porque está ahí como recién llegado, lo corren de la congregación por una y otra cosa. Usted siga con el Señor. Porque lo corren a usted de una congregación, no se aleje de Cristo, porque lo está corriendo el humano, pero Cristo lo está esperando con los brazos abiertos. Lo está corriendo el humano de una congregación, pero no es Dios quien lo está sacando de su vida. Dios está ahí con usted. Entonces usted tiene que mantenerse de su casa, poner su altarcito si usted quiere, mantenerse en casa en oración y oración y en oración. Y va a ver cómo el Señor le habla por medio de su Santo Espíritu. Usted no se aleje de las cosas del Señor, aunque lo corran de la congregación donde sea. Usted no se aleje del Señor, porque el Señor no tiene la culpa de eso. Y el Señor la va a respaldar desde su casa. De donde usted busque del Señor la va a respaldar. Él mismo la va a dirigir y va a llegar el momento que le va a hablar por su Santo Espíritu, Santo poderoso, como lo hizo conmigo. Porque no los tenemos que perder. No los tenemos que perder por los errores que nos hacen en la congregación. No los tenemos que perder porque en la congregación hacen esas cosas. Porque eso pasa. Eso no es una historia, eso es verdadero. Yo escucho prédicas donde la gente, la misma historia que yo le estoy diciendo, lo dicen. Que lo mismo les ha pasado. Ay, santo, se me acabó el tiempo. Dios les bendiga en el amor de Cristo. Cristo le ama. Dios le bendiga. Muy buenas noches.